Venezuela y por ende América Latina toda está a horas de acontecimientos que van a ser históricamente trascendentes, para bien o para mal, pero históricamente trascendentes. Venezuela está a horas de iniciar un capítulo muy fuerte de su historia y por ende de la historia de América Latina. Este sábado 23 de febrero, es una suerte de día D en la historia de Colombia. Los momentos trascendentes de la historia, cuando de conflictos se trata, pueden ser distinguibles, entre otras cosas, porque son identificables desde acontecimientos paradigmáticos que ha tenido la historia universal. Por ejemplo, cuando empecé a ver cómo estaba organizando Juan Guaidó, el proclamado presidente encargado, en los hechos, el contrapoder que le surgió al poder del régimen que encabeza Nicolás Maduro, cuando vi cómo estaba organizando la ayuda humanitaria, se me vino a la mente la imagen del caballo de Troya. Aquel caballo, aquel instrumento con el que los guerreros aqueos, los antiguos guerreros griegos, resolvieron esa ecuación imposible que parecía el ingreso a la ciudad amurallada que estaba en el corazón de la Anatolia, ¿no? La mítica ciudad de Troya, ¿no? El caballo de Troya, descrito por Homero 1000 años antes de Cristo, cuando escribió la Ilíada, y luego 100 años antes de Cristo por Virgilio, cuando escribió la Eneida, el caballo de Troya es paradigmático de una situación militar. El caballo de Troya simboliza la resolución de la forma de ingreso a un bastión amurallado, a un bastión donde se encuentra un poder muy fuertemente atrincherado, ¿no? Cuando uno, viendo la disposición que se estaba haciendo de la ayuda humanitaria, tuvo en la mente el caballo de Troya, bueno, estamos frente a un acontecimiento de trascendencia histórica. ¿Por qué dije que la ayuda humanitaria podía ser el caballo de Troya? O al menos eso es lo que intentan quienes diseñaron este plan, que por cierto tendrá que ver también con la desesperada situación de millones de venezolanos que no tienen qué comer o que no tienen los medicamentos necesarios para sobrevivir a las enfermedades que padecen. Pero amén de eso, es también un instrumento político perfecto para vulnerar ese poder amurallado que ha logrado construir el régimen chavista, ¿no? Cuando este sábado 23, desde la ciudad colombiana de Cúcuta, cruce el llamado puente de la Tiendita, como lo llaman, para entrar en territorio venezolano el primer convoy de ayuda humanitaria, algo que prohíbe absolutamente el régimen y que ha diseñado y está organizando e impulsando ese contrapoder que representan Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, el Congreso de los venezolanos. Si el régimen reprime esa entrada, si manda ya sea militares que le responden o alguna de las tantas milicias paramilitares que ha formado para defenderse, si alguien ataca ese convoy de ayuda humanitaria, podría el mismo convertirse en el acto, en el caballo de Troya, dando lugar al ingreso de tropas colombianas al territorio de Venezuela para defender ese convoy y que la ayuda llegue a los venezolanos que lo necesitan, y puede también entrar en acción la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a través de esos aviones que están en los portaaviones que se van acumulando en las costas del Caribe frente a Venezuela. Ese va a ser el caballo de Troya.
Y si eso va a ser el caballo de Troya, o es muy posible que lo sea, entonces este sábado, el día del ingreso, será el día D. Ahí uno recurre también a una imagen muy fuerte de la historia, ¿no? Un hecho que se vuelve paradigmático. Cuando uno dice día D, está usando un símbolo que tiene que ver con grandes iniciativas militares, con grandes ofensivas. El día D fue en la Segunda Guerra Mundial el 6 de junio de 1944, o sea, el día en que se produjo el desembarco en Normandía, aquella gigantesca operación diseñada por el jefe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, el general Ike Eisenhower, ¿no? Esa operación gigantesca que implicó el uso de 1.200 aviones y el uso de 5.000 barcos para lanzar sobre las playas de Normandía, en el norte de Francia, cientos de miles de efectivos militares británicos, canadienses y norteamericanos que iniciaron por tierra la guerra contra el Tercer Reich que regía Adolf Hitler. El día D es sinónimo de eso, de gran desembarco, ¿no? De la fuerte ofensiva. Caballo de Troya, día D. Bueno, esto nos muestra que este fin de semana empieza un capítulo muy fuerte de la historia de Venezuela y por ende del mundo. Y un capítulo que puede estar marcado por el conflicto armado. Puede ser el comienzo de un gran conflicto armado, porque si efectivamente los militares que responden al régimen de Maduro atacan ese convoy de ayuda humanitaria, y si como respuesta a ese ataque ingresan tropas venezolanas o aviones norteamericanos entran en acción sobre el territorio de Venezuela, habrá estado iniciándose este fin de semana un conflicto armado en Venezuela. Un conflicto armado que, como lo hemos dicho en esta página, y yo también en mis columnas, en otros medios, sobre todo en los medios escritos donde publico, un conflicto que puede convertir a Venezuela en un agujero negro geopolítico. Y los agujeros negros geopolíticos, igual que los interestelares, devoran todo lo que está a su alrededor. Por ende, es toda la región la que este fin de semana, o a partir de este fin de semana, va a empezar a transitar por la cornisa de lo que puede ser un gigantesco conflicto armado y de consecuencias impredecibles para Venezuela y para la región. Si esta es la circunstancia, la cuestión sería evitarla. ¿Se puede aún evitar que este sábado sea el día D, por lo tanto marque el inicio de una nueva situación de conflicto a mucha mayor escala? Sí se puede evitar. ¿Qué hechos podrían evitar que este fin de semana sea el comienzo de una guerra con epicentro en Venezuela? Bueno, una es la remota de que el régimen, en un rapto inédito de responsabilidad, anuncie que está dispuesto a negociar su abandono del poder. Bueno, reclamarán impunidad y salvoconductos para abandonar el país, pero se estaría frente a una solución sin violencia. ¿Qué otra posibilidad de que el sábado no sea el inicio de un conflicto armado, repito, de impredecibles consecuencias? La más cierta de esas posibilidades es que China le suelte la mano al régimen. El régimen está sostenido por varias manos internacionales, pero la más fuerte, la más poderosa de esas manos es la de la República Popular China. ¿Por qué? Porque China es la potencia que está financiando desde hace años al régimen. Le da préstamos multimillonarios que el régimen, en su absoluta ineptitud y en el quebranto pavoroso, calamitoso, en el que ha hundido al Estado y al país y a la sociedad, no puede devolver. Como recibe préstamos que no puede devolver,
China se devuelve esos créditos apropiándose de puntos claves en la producción del petróleo. China es una superpotencia que carece de petróleo y que necesita de manera voraz petróleo en dimensiones oceánicas para sostener su crecimiento descomunal. Esto precisamente hace que Venezuela sea un cuadrito en el tablero geoestratégico de China y también de los Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos le interesa que China no le quite el liderazgo hegemónico de la economía mundial. Y China, con este nivel de crecimiento y sobre todo con el salto tecnológico que ha dado en los últimos 5 años, está cerca de quitarle el liderazgo hegemónico de la economía mundial. China está acechando ese liderazgo hegemónico norteamericano. Por eso Trump le declaró la guerra comercial a China. Entre los motivos hay cuestiones que son ciertas, de viejos vicios que tiene China para moverse en el escenario económico mundial. Pero también hay una cuestión geopolítica. Trump quiere que China no le quite a Estados Unidos el liderazgo hegemónico en la economía mundial. Por eso ha iniciado un conflicto a escala global en lo comercial contra China. Y parte de ese conflicto se dirime en Venezuela. No es que a Estados Unidos le importe la democracia en Venezuela o que terminen los padecimientos de la mayoría de los venezolanos. Yo no creo que eso le importe a los Estados Unidos, como que tampoco le importa a China el régimen venezolano. Las potencias se posicionan en las diferentes zonas en conflicto o en los distintos regímenes del planeta en base a intereses económicos y a intereses geopolíticos y geoestratégicos. Todas las potencias. No los mueve el deseo de justicia o de democracia, los mueven sus intereses económicos y geoestratégicos. Tiene razón la izquierda cuando dice que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Lo que pasa es que no es exactamente como lo dice. Lo que Estados Unidos quiere no es exactamente la democracia en Venezuela o el fin de los padecimientos del sufrido pueblo venezolano. Lo que quiere es que países a los que consideran enemigos dejen de tener a partir de ese régimen calamitoso negocios fáciles en Venezuela. La República Islámica de Irán, ¿no?, que se adueñó de buena parte del arco minero en la cuenca del Orinoco, Cuba, que obtiene petróleo gratis desde hace años a cambio de diseñarle los servicios de inteligencia y el control totalitario del poder, Rusia, a partir de proveer de armas a ese régimen, y China, dándole millonarios préstamos que, como el régimen no puede devolver, le permiten a China ir apropiándose de puntos estratégicos en la producción del petróleo. Todos se mueven por el petróleo, los norteamericanos, los chinos, los rusos, los cubanos, todos. La izquierda debiera tener también en consideración que Cuba lleva años llevándose gratis ese petróleo que es de los venezolanos, no es del régimen militar que encabeza Nicolás Maduro. Sin embargo, de eso no dicen nada. Y no dicen nada de los negocios ilegales que se le permitió hacer a mafias de Turquía, de Rusia y del Oriente Medio para que el régimen pueda cobrar el negro regalías ilegales por la explotación de minerales como el coltán o como el oro en la cuenca minera del Orinoco. En fin, la guerra podría evitarse, el día D podría desactivarse como inicio de un conflicto de consecuencias impredecibles, si Estados Unidos, por ejemplo, en la negociación que está llevando a cabo en estos días por la guerra comercial que tiene con China, le ofreciera a China prebendas importantes a cambio de que China le suelte la mano al régimen. Si China le suelta la mano al régimen, el régimen difícilmente pueda sostenerse por mucho tiempo. Va a ofrecerle a Estados Unidos compensaciones, va a darle a Estados Unidos la certeza a China de que si el régimen cae, China no va a perder todo lo que conquistó
en la producción petrolera venezolana en estos años de desfalcos por parte del régimen? Bueno, yo creo que no. Y creo que no lo va a ofrecer Estados Unidos, que prefiere la solución militar, Donald Trump, porque la prioridad de Trump no es la democracia en Venezuela, evitando el costo de una guerra. La prioridad de Trump es que China se vaya de Venezuela y con las manos vacías.